Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Gloria, soy una beneficiada agradecida del programa de Al-Anon y Al-Latín. Bienvenidos nuevamente, estimadas y estimados radioescuchas, al programa Valor para Cambiar, correspondiente a octubre del 2025. Ya se nos fue el año. Agradecemos a nuestro poder superior esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín de Costa Rica y a Radio Sideral por su generosidad al regalarnos este espacio. Hoy nos acompañan Cinia y Giselle y le pido por favor a cada una que se presente. Vamos a iniciar primero con la oración de la serenidad y le pido a la compañera Giselle que la haga y luego se presente. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas tardes, mi nombre es Giselle R., una beneficiada más de este lindo programa de Al-Anon. Buenas tardes, mi nombre es Cinia y soy una beneficiada de este hermoso programa. Muchas gracias. Hoy vamos a comenzar con el tema comprensión de la enfermedad. Vamos a aclarar que el programa de Al-Anon y Al-Latín es para hombres y mujeres sin ninguna distinción. Si mayoritariamente hablamos en femenino es porque hoy estamos 3 mujeres compartiendo nuestra experiencia. Vamos a hablar del comprender la enfermedad del alcoholismo. En general, cuando llegamos Al-Anon, llegamos tristes, enfurecidas y frustradas y no entendemos que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad. Nos parece una alcahuetería, una irresponsabilidad, una grosería, que por qué no se fija la persona alcohólica en lo que una está sufriendo. Y entonces yo voy a permitirme leer una partecita introductoria de un libro que tenemos que se llama Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, donde dice que la Asociación Médica Americana reconoce el alcoholismo como una enfermedad que puede ser controlada pero no curada. Un alcohólico es aquel cuya bebida causa un problema continuo o creciente en cualquier aspecto de su vida. Entre más bebe la persona alcohólica, la compulsión de beber empeorará. Existen toda clase de personas alcohólicas, pero la mayoría tienen familias, amigos y trabajos. Funcionan relativamente bien en general, pero la bebida afecta alguna parte de su vida, ya sea socialmente, su lugar de trabajo o dentro de la familia. Y a menudo las tres, con el tiempo, son afectadas de alguna manera. Dice también el libro que la naturaleza de esta enfermedad es que sus víctimas no reconocen estar enfermos. Por eso, la esperanza de obtener la recuperación descansa en la habilidad de estos enfermos de reconocer que necesitan ayuda y en su deseo de dejar de beber
y su voluntad de entrar en un programa de recuperación como AA. En Al-Anon no hablamos de nuestros alcohólicos, hablamos de nosotras y las actitudes que tenemos y que podemos cambiar para ayudar en esa recuperación. Este texto que leí no lo dice, pero sí lo voy a introducir en este sentido, de que en Al-Anon aprendemos a dejar a ese persona alcohólica o adicta con la responsabilidad que le corresponde y empezamos a hacer un análisis personal para analizar qué nos corresponde a nosotros en esa enfermedad. Entonces yo le quería preguntar a Cinia si eso le suena conocido, si cuando llegó a Lanón, antes de venir a Lanón, ¿qué creía que era el alcoholismo de sus familiares? Ujú. Adelante. Bueno, yo soy hija y soy nieta, soy hermana, soy tía, soy prima y soy esposa de un alcohólico. Entonces, yo siempre escuché desde muy niña que eran unos irresponsables, unos falta de pantalones, que eran simplemente unos borrachos. Pero cuando yo escuché que era una enfermedad, yo, Dios, no, ¿cómo va a ser una enfermedad esto? Si un enfermo está en una cama y como si uno pasa por una cantina, un bar, ahí están con su wipipía, con sus chistes, con sus risas, con todo, y cómo va a ser una enfermedad. A mí me costó mucho, mucho, mucho. Y yo pensé y dije, esas están locas. ¿Cómo? Como una enfermedad, ¿verdad? Pero gracias a que me quedé en Alanón comprendí que sí, que ellos están enfermos. Ellos, esa obsesión por tomar, ese es el Dios de ellos, ese es el amo de ellos, y ellos toman si están tristes, si están contentos, por todo toman. Así que ahí fue donde yo comencé a escuchar que era una enfermedad y a entender que estaban enfermos. Y nosotros como familia estábamos contagiados de esa enfermedad. Muchas gracias, Cinia. ¿Y usted, Giselita, cuando llegó? Bueno, cuando llegué a la NUM, em, antes de llegar a la NUM, quiero abrir mi corazón, mi mente y mis sentimientos ya en un proceso de sanación. Quiero comentarles que vengo de una familia totalmente de cadenas de alcoholismo, todos son varones, abuelos paternos, el abuelo paterno, el abuelo materno, y ese árbol genealógico de atrás, ¿verdad? Que me imagino que hasta tratará, ¿verdad? Abuelos, hermano, padre y cónyuge alcohólicos. Uno en recuperación. Un caos total. Llegué a la NOM sin esa luz, totalmente muy, muy afectada y sin identidad personal. Un caos familiar, un contagio muy grande. Y cuando llego a la NOM logro entender que tengo que quedarme, que tengo que ser obediente y que también tengo mi propia historia para sanar. Y fue muy difícil quedarme porque no entendía que era una enfermedad, no comprendía que era una enfermedad. En casa se hacía reuniones como para hacer juicios, ¿verdad? Porque mi mamá no lo echa, porque esto, porque mi esposo la reacción y muchas preguntas. Y lo que menos me ocupaba era de mí. Entonces logro entender que tengo que quedarme, que ser obediente, que tengo que ser sumisa y que el asunto era conmigo. Y era conmigo el asunto, que yo tenía una historia que contar y escribir y sanar, derrotarme, admitir que era una enfermedad. Muchas gracias, Giselle. Le agradezco que abra su corazón. Eso es algo de lo que aprendemos, porque como familiares de alcohólicos venimos con ese mandato metido que también eso no se ventila en la calle, eso es problema de la casa, usted no, ¿verdad? Uno no confía. Cuando uno viene de una familia con problemas de alcoholismo, uno no confía. Y entonces le da mucho miedo hablar y abrir el corazón. El libro dice que la enfermedad, dice, esta enfermedad no afecta únicamente al alcohólico,
otros miembros de la familia reaccionan ante la enfermedad. Existe amplia evidencia de que tiene efectos perturbadores en la personalidad de los miembros de la familia, y estudios sobre la familia indican que por lo menos otro miembro de la familia se encuentra involucrado directamente. Imagínense, es lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Como dice, un alcohólico contagia a otras personas, pero también en el contagio de los familiares de alcoholismo que no ingerimos alcohol de la misma manera, pero que, como dice nuestra literatura, nos hacemos adictos a ellos, a la vigilancia, al control, a cuidarlos. Dice el libro también que la relación entre el alcohólico y la familia no es una relación unilateral, o sea, de un solo lado o en un solo sentido, que la familia también afecta a la persona alcohólica y a su enfermedad. Yo siempre cuento una historia de una persona que empezó a ir al Anon, eso está en uno de nuestros relatos de los libros, y no le quiso decir como al esposo que estaba yendo a un grupo de familia al Anon. Entonces le dijo que iba a un grupo de la iglesia. Y bueno, ella empezó a hacer un cambio tal que un día el marido empezó ya a llegar temprano y a estar más en la casa. Y entonces un día llegó tan temprano que ella no se había ido a la reunión. Entonces le dijo él, "Dey, ¿no vas a ir a la reunión de la iglesia?" Y ella, "No, no, no, porque como viniste, me quedo aquí." Le dice, "No, no, vaya, vaya, que a usted ese grupo de la iglesia le está haciendo muy bien." Entonces, yo siempre cuento ese cuento porque es el vivo retrato de que un cambio en las personas afectadas por el alcoholismo genera cambios. El programa de la NOM no nos promete que aquellas personas van a dejar de ser adictas al alcohol o a otras sustancias, pero sí nos promete que nosotros podemos, si llevamos el programa a cabalidad, tener una vida más sana y más serena, ¿verdad? Entonces, eso les iba a preguntar yo, si pueden hacer como un recuerdo de cómo llegaron de afectadas a la NON ya ustedes como personas, cómo eran sus vidas. Bueno, mi vida era horrible. Mi vida era una tristeza profunda, una tristeza, una pobrecita yo, que algo tremendo, ¿verdad? Yo llegué Victimización. llena, sí, una víctima completa de esta injusticia, que cómo puede pasar esto. Yo llegué muy desesperada y yo llegué, les voy a ser sincera, yo llegué que me dijeran cómo hacía para que mis hermanos y mi esposo dejaran de tomar, porque yo había hecho de todo, hasta medicina y todo. Entonces yo llegué desesperada, pero para que me dijeran algo, como qué podía hacer, qué más podía hacer, ¿verdad? Y lo que encontré que es que era para mí, que Ujú. Alarón era para mí, que era concentrarme en mí y todo. Y yo decía, pero ¿cómo que me voy a concentrar? Eso es egoísmo, porque ellos me necesitan. Si yo los abandono, ¿qué va a pasar? Si yo soy la de esto, la del otro, la del otro. Y no, no es eso, es concéntrese. Me costó. ¿Y cómo me concentro en mí? ¿Cómo si mi vida giraba alrededor de ellos? Eran ellos. Y yo no. Entonces, así llegué yo. Pero lo importante es que me dicen, siga viniendo. Y así lo hice y hoy mi vida es muy diferente. Qué dicha, Cinia, ¿verdad? En Alanón siempre nos hablan del triángulo del equilibrio y que, Ajá. ¿verdad? Que es un triángulo con la cúspide superior y que a la persona o lo que tenemos que tener en esa cúspide como es al poder superior, un poder superior de nuestro entendimiento. Pero las familias, las personas contagiadas por alcoholismo familiar, ponemos ahí al alcohólico o a los alcohólicos, en el caso suyo peor, Cinia, que eran un montón. Entonces, ahí lo que estaban era peleándose la cúspide, ¿verdad? A ver a cuál usted y usted sin sano juicio, como decimos también en el programa, con el sano juicio perdido, creyendo que usted era Dios, ¿verdad? Que es lo que Ujú, nos enseñan. No somos Dios, aquí de cada quien tiene que ver cómo arregla sus cosas y cómo va saliendo adelante cada quien en sus circunstancias, ¿verdad? Entonces, qué lindo lo que nos comparte porque de así llegamos todas.
Y todos, con el sano juicio, es cocherado, como dice claramente, no sabe uno ni qué hacer. Y se acuerda, y ahorita le pregunto a Giselle, ¿algún momento, como decir, yo digo como un momento místico, un momento milagroso en que uno entiende que ahí yo voy a compartir un momento para mí, que yo ya tenía como 6 meses de ir a las reuniones y ahí uno poco a poco le va entrando. El programa de la NON es lento, ¿verdad? Pero me acuerdo un día que estudiamos, porque en Alanon vamos a estudiar, no a hablar de las personas alcohólicas, estudiamos un lema que se llama progreso, no perfección. Y a mí yo decía, ¿qué? Que no hay que ser perfecto. O sea, me parecía tan raro que uno no tuviera que luchar por la perfección, sino simplemente por ser cada día un poco mejor y hacer lo que tenía, lo que le correspondía. Y ahí yo hice, como que me dio vuelta la llave, yo no sé, como cuando uno abre una cerradura y se le abre aunque sea la puerta una endijita. Yo entendí que yo no era responsable de todo, ni tenía que ser la que hacía todo, ni la que resolvía todo, ni todo tenerlo perfecto. ¿Usted, Cinia, tiene algún recuerdo de algo así? Bueno, vea, Dios mío, entrar por las puertas de Alanón es el mejor regalo que uno se puede dar. Y una de las cosas que a mí me llenó mucho fue ver la paz y la serenidad, que yo no sabía que era eso. Como yo no sabía porque, como es crecer en un hogar alcohólico es puro caos, es pleito y todo. Yo me sentaba y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué siento? ¿Qué es esto? Y al escuchar, decía yo, pero vea, tienen problemas más serios que los míos y los veo con serenidad, con paz. Era un ambiente lindo y eso a mí me llamó mucho la atención. Fue la paz y la serenidad que a pesar de tenían situaciones y duras, seguían adelante. Entonces eso me gustó para yo quedarme sentadita, porque nunca tuve ejemplos de serenidad. Todo era un caos en mi familia, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención, eh, ver esa serenidad y esa paz, es que de verdad que se siente. Qué bonito. Sí, dicen que a muchas les da cólera. Llegamos tan enojadas y tan bravas. Dicen, esas viejas todas se ríen y todas se abrazan, ¿verdad? Usted, Giselle, ¿cómo se acuerda que llegó? Ay, compañeritas, yo llegué muy mal, totalmente desequilibrada, desequilibrada. Me pareció un porfiadito, esos de los de antes, ¿verdad? De los de plástico de cuando me criaba yo muy, muy mal, muy desequilibrada. Eh, yo llegué a la NUN según mi historia, mi hermano. Hoy, como dije, voy a abrir mi corazón y porque yo no entendía por qué él nunca quiso buscar ¿verdad? Dejarse guiar, ir a un grupo de apoyo. Entonces yo cuento que yo llegué por él, pero cuando yo ya llegué, me senté, escuché, a veces mi mente volaba, mis emociones oyendo a mis compañeritas, con los lemas, esas frasecitas tan lindas, vive y deje vivir. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Suelta las riendas, todos esos temitas, compañeros, yo decía, esto no es conmigo, esta gente es filósofa, no sé, viven en otro, eso es una religión, y no, sabemos que no hay religión, es mi Dios de mi entendimiento, que eso es una hermandad a nivel mundial, o sea, yo pensé que yo no encajaba, ¿verdad? Ni con la pieza del rompecabezas chiquiticos, o sea, yo no, pero fui comprendiendo que ocupaba quedarme, que no era mi responsabilidad, que me había convertido, había salido de laborar y que era cuidadora. O sea, era un montón de raíces que tenía también internamente cuando con mi primera reunión, estar ahí sentadita. El déficit, como dicen ahora, atencional volaba, pero comprendí que había un poder superior, me reconcilié con ese poder superior, fue entendiendo que mis compañeras en algunos momentos daban como tipo de testimonio y que tal vez
ellas, yo no comparaba, habían pasado hasta por peores cosas y que estaban ahí. Entonces yo llegué muy destrozada, muy deprimida y comencé como a sonreír de nuevo, a ocuparme de mí dentro del programa y entender que yo no tenía responsabilidad. Comprendí que era una enfermedad. Comprendí que tenía que entender que cada uno tiene su propia historia, mi papá, mi familia, y que un cambio de actitud, como decían mis compañeritas, un cambio de actitud, el someterme, ir detectando mis debilidades, iba a ir poco a poco progresando y procesando dentro de Al-Anon todo lo que he vivido positivamente, quedándome y siendo obediente. Gracias, Giselle, por su compartir. Y cuénteme una cosa, así como le pregunté a Cinia, algo que recuerde así que usted dijo, ¿qué es esto? Así como una iluminación que usted diga que completamente distinto a lo que usted estaba esperando o que le abrió como un despertar de la conciencia, diríamos, ¿verdad? Que le abrió su mente y vio algo más de lo que veía usted. ¿Tiene algún recuerdo? Una compañerita de un grupo X, de donde comencé a asistir, que tuvo un duelo donde su hijo partió de esta vida, yo digo partió, ¿verdad? Y cómo ella se dio su ausencia y luego dio un tema en medio de su adversidad. Todas esas cosas me hicieron rema en mi vida, de que esos ejemplos, esos testimonios de vida, podía yo salir adelante también con lo que estaba atravesando. Que este programa es para todas nuestras circunstancias de la vida. No sé si me estoy enredando, No, pero en medio de un duelo, en medio de un duelo, en medio de un sufrimiento, en medio de una adversidad, en medio de la alegría, de los gozos, inclusive de las tonteras que hablamos tan lindas, preciosas, cuando hacemos el cafecito después de una reunión. Todo eso fue como haber abierto 10 puntos y los escribí. Y yo dije, sí, ya me está cayendo el programa. Y también cuando comencé a practicar los pasos, que esto es un proceso, ¿verdad? De tratar conmigo, inventariarme, conocerme quién era. Ya no avergonzarme, como una vez que me monté en un taxi, ¿verdad? Tal vez me estoy saliendo del temita, pero me dice un taxista, ay, qué linda señora, yo no sabía que usted era hija de tal y tal. Y yo eso antes me daba vergüenza, lo ocultaba, como dicen ustedes en la casa. Y yo le dije, sí, sí, mi papito lindo, mi hermanito, sí, porque comencé a liberarme. El programa me dio libertad. Conocí la verdad y me hace libre el programa. Ser yo, ser esencia. qué lindo, Giselle, muchas gracias. Sí, es que eso es lo que creo que digamos, como si fuera yo la maestra y resumir lo que hemos hablado. ¿Qué podemos ver? Que con respecto a nuestro tema de hoy, que es comprensión de la enfermedad, que comprendemos que es una enfermedad, punto uno, ¿verdad? Y que no es una irresponsabilidad, una alcahuetería. Y lo segundo, creo, más importante, porque el comprender que es una enfermedad es un proceso como de la mente racional. Pero lo segundo más importante es que aprendemos que podemos hacer algo desde nosotras y abrimos nuestro corazón, de nosotras y nosotros, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón. Entonces, eso es como un milagro, porque sobre todo las personas que han crecido con el alcoholismo en su niñez, o sea, hemos aprendido a tener unos mecanismos de defensa que parece la armadura de un soldado medieval, ¿ah? Puro hierro, ahí es pura fuerza, puro nada más acción, puro de resolver, puro ser la mamá de no solo de los hijos, sino de Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es magia, eso es milagro, entender que el trabajo que podemos hacer por esas personas afectadas por el alcoholismo es un trabajo que hacemos en nosotras mismas y que las primeras beneficiadas y beneficiados somos nosotros, ¿verdad? Y que es duro,
porque hay que empezar un proceso de verse y admitir con humildad, como dicen nuestros pasos, que hemos cometido errores también. Como dicen, el camino al infierno sembrado de las mejores intenciones. A veces uno con la mejor intención ha cometido muchos errores y es parte de ese proceso de irnos viendo. Pero no quiero asustar a los radioescuchas ni a los radioescuchas, tampoco es que nos flagelamos, ahí vamos poquito a poco. Dice una parte también de nuestra literatura, que en los grupos de familia Al-Anon perseguimos un solo propósito, prestar ayuda a familiares y amigos de los alcohólicos, pero a la primera persona que yo le presto ayuda es a quién, a mí, obviamente. Me presto ayuda a mí misma, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo logramos? Tratamos de lograrlo dando pequeños pasos en tres direcciones. Una conmigo misma, que es practicando los 12 pasos. La segunda es que comprendo y estimulo a mi familiar alcohólico. Entonces ya yo, mire, me cierro la boca, ¿verdad? Entiendo que está enfermo, tampoco le alcahueteo, pero ya me paro la habladera de estar diciendo que qué vida, que cómo desperdició su vida, que cómo bota la plata, que qué desgracia la mía, que cómo en qué cabeza cupo quedarme yo con ese hombre o con esta hija, que muchos tenemos, o este hijo, las razones, mil. Y el tercer paso es dando aliento y brindando alivio a los familiares de los alcohólicos, que es esa relación, vea, de amor puro, de amistad genuina que comentaba ahora Giselle, que vamos teniendo con nuestras compañeras y compañeros de grupo. Es que nos adoramos. Yo siento que yo tengo más hermanas que mis hermanas biológicas en los grupos de Al-Anon, que puedo confiar, que me guardan mis secretos, ¿verdad? Que yo ahí puedo ir sacando eso que me duele tanto y que hasta que parece una de esas basureros llenos de cosas, ¿verdad? Puedo ir y nadie me juzga, nadie me dice que qué bruta, que cómo fui tan torpe de hacer esas cosas, ¿verdad? Y llegamos a entender que con nuestro trabajo interior percibimos un cambio en nuestra propia vida y muchas veces entonces un cambio, como les contaba yo del esposo de esa señora, en nuestro familiar y en nuestras familias, ¿verdad? Hace no mucho fui yo a visitar un grupo y comentaba una mamá de un montón de chiquitos que ella les dijo a los chicos, después estaba haciendo su cuarto paso y se dio cuenta que ella toda su ira se la sacaba con los chiquillos, ¿va? Pasaba gritándoles y les pegaba por todo y los sentó y les dijo, mis amores, yo les prometo que nunca más voy a actuar así, que yo ya estoy cambiando, que esto y lo otro y los chiquillos. Y dice que en ese instante el Huila agarró de eso como un niño, botó el vaso de café o de fresco, hizo un alboroto y se quedaron lívidos porque dijeron, aquí nos viene la golpiza, ¿verdad? Y dice que ella se lo agradecerá siempre al poder superior que no reaccionó, que le dijo, no, mi amor, no se preocupe, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque nosotros conociéndonos como mamá, seguro se nos olvida todo y, ay, muchacho, ¿verdad? Lo que fue. Dice que eso en su vida familiar fue un cambio tan contundente, ¿verdad? Son los pequeños, inmensos milagros de Alanón, porque los niños empezaron ya a confiar en ella, a confiar que ella no era una loca irascible que ante cualquier tontería reaccionaba tremendamente, ¿verdad? Entonces, qué maravilla esos pequeños cambios que vamos haciendo en nuestras casas, ¿verdad? En nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo, ya nos volvemos más suavecitas, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo con respecto a eso, con respecto a sus Y vidas familiares. qué bonito porque, como decía usted, encuentra ese apoyo y uno con las compañeras. Y también hay un cambio de actitud donde uno comienza a entender que misericordia y compasión para las personas también que están en la calle en actividad. Ujú. En el caso mío, solo tengo una pariente, una prima dos primas y un primo, bueno, en el programa de AA, y nos hemos encontrado esas primas en ciertas actividades, qué bonito. Y también las compañeras, que a veces llegan unas muy contentas a contarnos algo en esos 5 minutos que a veces se dan en ciertas reuniones, así como también escucharlas, que tienen que
que desembuchar, perdonen la expresión, a lo tico, sacar. En el caso mío, comprendí con este tema, la comprensión va ligado a entender, a tener esa compasión, esa misericordia que nos da el poder superior. Ya nos señalamos al alcohólico, al adicto, al hijo, al padre o etcétera que hay en la familia. Y también, qué lindo dentro de la familia. No nos vemos señaladores, pero vemos que en el caso mío, en el núcleo familiar, solo yo estoy en esta hermandad, pero me ha dicho mi hermano, o han notado que hay un cambio en mi persona. Eso porque Dios lo ha hecho. Mis hijos lo han notado, reparé con ellos. Esto es el proceso de los pasos que no vamos pues a entrar, ¿verdad? El admitir, el derrotarme, el, el darme cuenta, el inventariarme, que también yo hice daño, tratando mal a mis seres queridos, ¿verdad? Era aquel conflicto. Pero mis hijos notaron que yo llevaba este estudio a puerta cerrada. Y una vez dejé la puerta abierta y el más chiquitillo, bueno, muchacho ya grande, pero más de una vez que me detectaba me decía, y ve, ¿por qué no se reúne usted en ese grupo de a la no sé qué? ¿Verdad? Le decía a uno, porque él ya sabía que yo pertenecía a un grupo, pero él decía, como que él me decía, vaya, vaya al grupo. Cosa que yo, eso es muy anonimato de uno también, ¿verdad? Entre las compañeras, lo que sea, pero ellos notaron ese cambio porque tenía a mi papito en la casa, yo les conté, y lo adopté como mi hijo a mi papá. Yo les contaba que bueno, ya no lo tengo, pero es amor. El programa me llevó a tener más amor por él, porque más bien yo culpaba a mi mamá, porque le decía que se quedara callada y yo sin programa, ¿ah? Todo el mundo opinaba. Pero pude abrazar a mi papá, tener ese gran amor y entender que todo lo que él pasó y atravesó era una enfermedad. Entonces, mis reuniones yo me las cerrado en un cuarto y venían mis hermanos y yo decía, voy a una reunión. Entonces, ese cambio de actitud que Dios va operando dentro de uno, se irradia en momentos. Pues no soy perfecta, estoy en ese proceso, pero se irradia, hay un cambio. O se tocaba algún tema de entre mis hermanos, de tal vez de sacar algo del pasado, y cuando le tocaba a uno pues hablar, no saca uno el programa de Alanon, ¿verdad? Porque nadie es profeta en su tierra, ni tampoco uno puede, uno invita, uno dice, pero no puede obligar. Esto es un libre albedrío que el poder superior nos da. Entonces ellos notaron que yo estaba en un grupo, ¿verdad? Que el alcoholismo ya lo estaba viendo, las definiciones, y que también yo tenía que sanar. En una conversación vieron que estaba haciendo cambiecitos, que estaba en algún grupo. Entonces, eso es positivo dentro de la familia de uno. El aprender uno ya a detectar cuando se siente mal, cuando en medio, como repito, sobre las problemáticas, hay más serenidad. Somos como un imán, nos convertimos como un imancito, un imancito. Entonces no tenemos que andar dando discursos ni diciendo usted debería ir al grupo, usted le haría bien, Correcto. sino que se empieza a ver un cambio, como dice Cinia, en nuestra paz, ¿verdad? Ya Mm, estamos como más en paz, más serenas, serenos, reaccionamos distinto. Entonces todo eso hace un gran impacto en nuestros metros cuadrados, tanto laboralmente, familiarmente. Vean, hasta en el ujú, bus ujú, que agarra uno, porque entonces ya uno no madrea al chofer, ni está furioso, ni le ujú, da pelota a la señora que está brava ahí contra el chofer, sino que uno empieza a ver las cosas de manera distinta. ujú, Cintia, usted tiene Sí, que compartirnos. el mejor regalo, mis hijos, Ujú, porque siempre vieron una mamá
llorona, una mamá neurótica, una mamá que se jalaba el pelo, una mamá que solo renegaba y renegaba y, y comenzaron a ver una mamá diferente, diferente. Yo actué muy mal, porque yo no los dejaba comer si no venía el alcohólico, ¿verdad? Ok. Entonces le decía, no, vamos a comer todos juntos. Mamá, pero no, vamos a esperarlo y va a ver, y no llegaba. Y una de las cosas que me dolía más era ver los platitos de comida al otro día. Los Ok. acostaba con hambre, yo también, porque estábamos esperando. Y esperando era para que él llegara y viera que no comimos Es por culpa de manipulación, él, sí, pura exacto. manipulación, ¿ve? Y no sabiendo que el daño que yo estaba haciendo tan grande, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, pues yo fui una de las beneficiadas, pero mis hijos más comenzaron a ver una mamá sonriente, una mamá que comíamos, ¿cómo es que, aunque no estuviera él ahí, queríamos tele ya, ¿cómo es? Vieron una mamá y dicen ellos, qué lindo porque comenzamos a verla sonriendo y ya comencé a salir con ellos, pero vean, los paseitos eran ir a un parque aquí, el parque del barrio y así, pero así comenzamos a despejarnos. Ellos fueron uno de los más beneficiados porque fueron niños muy sufrientes. Vieron cosas que un niño no tiene que ver. Ujú. Y repetí la historia, ¿verdad? Cosas que yo vi, las repetí y ellos lo vieron. Bueno, lo importante es que vieron una mamá diferente. Una Qué mamá que aunque venía el alcohólico ¿cómo es? A torearla, porque yo no me quedaba calladita, yo tiraba de todo y desde que entraba comencé a quedarme quedita. Y si él ofendía y me decían ellos, mami, te quedaste callada. Y yo sí, yo no quiero pelear ya. Yo no quiero. Entonces, es una bendición, de verdad que es una bendición. qué maravilla, Cini. Acá usted tocar un punto que yo quería. Vean, uno dice, ¿en qué cabeza cabe? Crecí con un hogar alcohólico, con tíos alcohólicos, con tías alcohólicas, con hermanas, hermanas, y me caso con un alcohólico. Vea que es como uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Eso es porque repetimos lo que acaba de decir Cinia, conductas que nos hicieron hacer creer que eran normales, que eso era lo normal. Tal vez tuvimos algún noviecillo o algo por ahí que nos trataba bien y nos parecía aburridísimo. Cuéntenme, a ver si se les fue, les dio por ahí. Puedo contar. Claro, En, cuéntenos, eso sí, Cinia, cuéntanos. en un lugar afectado por el alcoholismo, vivir mal es normal. Ujú. Es que es eso, no se ve. Vivir mal es normal. Entonces, yo crecí con mis hermanos muy agresivos y mi novio muy agresivo, y era lo normal, ¿verdad? En eso, él me deja por otra muchacha, que otra cosa es que en mi hogar, en mi familia había siempre infidelidad, era normal, ¿verdad? Entonces él me deja y aparece un muchacho, pero aparece un muchacho muy bueno, un muchacho que me trataba con mucho cariño y todo, y yo decía que este hombre no me gusta, no, es que no, es algo raro, está raro, ese muchacho está raro, porque yo estaba acostumbrada a la agresividad y mi novio, que es mi esposo, era muy agresivo, muy agresivo. Entonces, al yo ver a este muchacho, y yo no es normal. Vea qué mal que estamos, ¿verdad? No es normal este muchacho. Y viera, y yo, Dios mío, yo digo a Dios, me perdí De digo yo, lo que se de perdió. lo que me perdí porque fue muy poquito, un novio mío muy poquito, pero especial. Y apareció otra vez mi novio, ¿verdad? Inmediatamente le dije, ay, no, ya regresó mi novio y es el amor de mi vida. Y no, es que qué raro. Vean, me besaba diferente, no con grosería, sí. Y digo yo, entonces, en nuestras familias, eso no es normal, ¿verdad? Normal es pleitos, es que lo traten a uno horrible, es que de todo. Entonces, a mí me pasó eso. Digo yo, ay, Dios. Qué historias, ¿verdad? Qué increíble, sí. Sí. ¿Cómo no? Porque vean que eso es autoengaño, o sea, no nos conviene
¿Qué será así? Que no tenemos la mente clara para entender que estamos metidas nosotros, que los no normales somos nosotros y nuestras familias. Sí. Entonces, algo normal que no sea contagiado de alcoholismo nos parece aburrido, que no es, que qué pereza, que raro, que seguro es mentira. Gloria. Adelante, Giselle. A mí me pasó Cuéntenos, cuente todo, semejante. cuente todo. Yo, a mí me salió de como antes era tan, ¿verdad? Bueno, y todo es bonito, pero era más sano. Yo tuve un novio que yo terminé la relación porque tenía mucha vergüenza, mucha timidez, tenía inferioridad, yo era un caos. Entonces era un muchacho bueno y se puede decir que intelectual, pero inclusive me llevó hasta la casa a almorzar y todo el asunto. Pero yo dije, no, yo con este muchacho, qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Por el alrededor en el que vivía, en el caos, y lo dejé. Y me casé. Es más, tuve un novio, compañeras, que la mamá era alcohólica. No Pues, le digo, con ese no me casé, pero, pero es que esto es una cadenita. Gama dice por eso que uno suelta las riendas en todas, ¿verdad? En todas, y se limita. Y me caso con un alcohólico en recuperación. No digo que son malos, porque tienen sus cosas buenas, ¿verdad? Como todo ser humano, pero sigo el esquema, el plano, qué tremendo. Hasta eso tuve que perdonarme en el programa, lo que llegué a ir, pero bueno, ya el pasado es pasado. pero usted se casó ya con un alcohólico en recuperación, Giselle, en nada. Yo voy a abrir mi corazón. Yo lo conocí en un internamiento. ¿Ya? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque tenía una compañera de trabajo que tenía a un hermano internado. Y ahí conocí el galán, dando servicio y esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que uno Una con sano juicio persona, sale en carrera. Uno con no, sano juicio sale en carrera, pero sí, no. sí. No, no, y el hombre, una gran persona intelectual, bueno, eso es secundario, profesional, pero estaba ahí. Y actualmente, bueno, él me da permiso que hable de esto. Actualmente está en recuperación. Gracias a Nos Dios. casamos y tuvo una recaída a los 4 meses. Por eso, seguimos esos machotes y qué obedientes nosotros, nos quedamos ahí. Nos dañamos, pero nos quedamos ahí. Es el propósito también que tiene nuestro poder superior, para después, que es otro tema, dar el servicio, porque ya uno se compadece, entiende la enfermedad. Pero sí, me caso con una persona en recuperación, que a los 6 meses de casado tiene su recaída, pero 30 y resto años, 6 meses después, yo ya me iba a divorciar y todo. Claro. No, no, yo ya me iba a divorciar porque casi quedo allá tirada por allá, Guanacaste y enfrentemos. Pero eso es como para otro temita. Pero sí, él busca volver a la recuperación. Y empiezo, pero yo no tenía programa porque también mi familia. Entonces, esto es una cadena. ¿Por qué? Porque uno sigue estos planos como que si fuera una construcción de arquitectura. Yo de eso no sé, compañeros y compañeras. Lo sigue porque sentí vergüenza, como dicen ustedes, compañeritas, sentía vergüenza. Pensé que eso era lo único que podía elegir una persona que se pareciera, ahora entiendo, a mi familia. O sea, una mente totalmente, Ay, no, una bueno, mente educada a lo que creció. Es a lo que que crecía, el eso es machote, lo que nos ayuda gracias al Poder Superior a perdonarnos, ¿verdad? Y era lo que veía, era lo que había. Es como si a usted le ponen ahí ancas de sapo, de ranas, de eso, y uno se ajá, muere porque eso no es lo que comemos, uno quiere gallo pinto, ¿verdad? Entonces, de ahí es algo demasiado diferente. Entonces uno dice, no, 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 yo mejor arrocito y frijoles, ¿verdad? Y así escogemos también las parejas.
Pero bueno, qué maravilla. Vea lo que usted está diciendo, Giselle, que estaba su pareja, su esposo, en recuperación y usted no. Y entonces eso es lo que también llamamos en Alanón, que somos propiciadoras, porque no Mm. apoyamos un programa de recuperación. Entonces estamos friegue que te friegue con nuestra enfermedad que ya la traemos. Como decimos en Alanón, no es que el alcoholismo sea la raíz o la base de todo, la madre de todos nuestros problemas, son problemas que ya existen y que el alcoholismo los hace ver peores, ¿verdad? Con la convivencia con esa persona. Yo voy a invitar a todos, ha estado tan emocionante esto que no los tengo a los radioescuchas en abandono, pero vamos a invitar a los queridos y queridas radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia de la Novia Latín de Costa Rica, nos llamen o nos envíen un mensaje por WhatsApp o por Telegram a nuestra oficina. Tenemos grupos que se reúnen vía internet y de manera presencial. Nuestros teléfonos son 22-22-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Alanon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Alanon de su país, ya que esta es una hermandad internacional. Y recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Aquí podemos contar nuestros secretos, compartirlos, aunque no los contemos a nosotros mismos. Una última partecita, nos queda poquito tiempo, pero es decirles a los radioescuchas que aprendemos a enfocarnos en nosotras y nosotros mismos, como lo dijimos. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho, practicando los 12 pasos. Vamos poco a poco reconociendo la raíz de nuestra situación y también en las situaciones, como decía Gisela hace un ratito, de las otras personas de nuestros grupos, vemos un espejo en el que reconocemos nuestras faltas y empezamos en el proceso de sanar nosotras mismas, nosotros mismos y de reparar el daño. Con el primer paso, admitimos que somos incapaces de afrontar solas el alcoholismo de esa persona amada, de ese hijo, de ese pareja, de ese compañero, de ese padre que quizá ya está muerto y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Con el segundo paso, llegamos a creer que un poder superior, amoroso, comprensivo, podrá devolvernos el sano juicio. Con el tercer paso, confiamos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de ese poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. Vamos a dejarle la palabra a Cinia y a Giselle. Ya nos queda poquito, pero vamos a ver si ellas quieren darnos un mensaje final de cierre, ya sea sobre estos tres pasos que acabo de leer, sobre lo que les parezca importante compartir aquí sobre la comprensión que tienen ustedes de la enfermedad del alcoholismo. Bueno, en mi caso, cuando comencé a estudiar los pasos, ese primer paso fue importantísimo, admitir. Me costó mucho admitir que yo tenía un problema, ya que yo era la arreglador y tenía un problema, vivía en negación. Y fue tan importante porque fue mi derrota y que soy incapaz, y yo soy incapaz ante muchas cosas. Y por más que yo haga o deje de hacer, ellos van a seguir tomando porque ellos son alcohólicos. Y una de las cosas que me sirvieron mucho fue las 3C que usamos en Alanón. No lo causé, no lo controlo y no lo curo. Fue como quitarme un montón de peso de encima porque vivía con culpas. Vivía siempre, bueno, rogando, llorando y de todo. Y en ese segundo paso que yo entendí que yo necesitaba, había esperanza para Silvia, había esperanza para una vida mejor, había un ser superior, que en mi caso es Dios, de que Él me podía llevar una vida serena, a que Él me iba a ayudar a ver más allá, ya que yo solo veía oscuridad, frustración, mi obsesión, mi ira, mi desilusión, y ahí pude encontrar esa maravillosa forma de vida donde yo pude ver colores, porque antes yo solo veía oscuridad. Entonces Él me llevó a ese tercer paso que fue tan importante, donde yo resolví poner mi vida y mi voluntad en las manos de Dios, ya que
Si yo todo, hacía todo, yo me iba a equivocar y ya iban a ver otras manos y él se iba a hacer cargo. Eso sí, yo tenía que poner de mi parte. Y yo me quedé en Alanón y fue importantísimo, porque ahora sé que él no se va a equivocar y si yo hago las cosas bien. Después, ese cuarto paso, ¿verdad? Que es de conocernos, de saber que todos tenemos una historia de vida. Yo tengo mi historia, yo eché la culpa siempre de mi infelicidad a mis hermanos, a mi papá, a mi esposo, y no, yo venía dañada de que estaba en mi vientre, porque me imagino mi mamá, ¿verdad? Conmigo, yo era la número 10 de hijos, ¿verdad? Entonces yo ahí venía mal, ahí yo comprendí que no, y digo yo, con razón, si nada de lo que hice funcionó. Nada de lo que hice, por más que no boté licor, rogué, lloré, supliqué, amenacé y nada funcionó, nada funcionó. Pero sí les garantizo que en Alanón sí encontramos una nueva forma de vida donde encontramos paz, serenidad para nosotras mismas, porque comenzamos a sanar. Y cuando sanamos podemos perdonar y podemos comprender que esta persona estaba contagiada por esa enfermedad del alcoholismo y nosotros como familiares estamos contagiados. Es decir, es una telaraña que atrapa todo desde el más pequeño hasta el más grande. Y les digo que en mi casa hasta los animales estaban atrapados, hasta las matitas siempre estaban desmayadas. ¿Por qué? Porque uno no las cuidaba. Si había pececitos, se morían de hambre, porque uno qué ganas, no tenía uno ni ganas de levantarse para nada y todo cuidar, no. Entonces, en esta telaraña todos somos contagiados. Todos, nadie se salva. Yo digo que aunque veamos que son niñitos pequeños, son esponjas, ellos están absorbiendo todo eso, igual que yo absorbí todo eso. Entonces, a la no funciona, él nos da la oportunidad de entrar a la no y nuestras vidas van a cambiar. En nuestra literatura hay un mensaje que me llegó mucho al alma a mí y quiero leerlo. Ahora sé que eran víctimas involuntarias de la enfermedad del alcoholismo. No tengo duda de que si hubieran tenido la oportunidad, ninguno de ellos habría tomado ese primer trago y continuando luego por ese sendero destructivo. Qué lindo, Silvia. Muchas gracias, Giselle. Para finalizar, quiero decirles que se den la oportunidad, que crucen esa puerta que funcionó en mi vida y en muchas vidas de compañeros y compañeras. Cruzar esa puerta, tocar. Giselle trabajó con la humildad también. Trabajé con la humildad, crucé esa puerta, toqué, la tenía abierta y la crucé. Fui, me he quedado. Practicando como dice mi compañeritas, Gloria y Cinita. Cuando empecé los pasos, el admitir fue haberme derrotado totalmente. Yo lloré ese día, me derroté, me arrodillé literalmente a reconciliarme con un poder superior y le dije, Señor, no puedo, ayúdame a conocerme porque no me conocía y a conocer la enfermedad del alcoholismo que la fui entendiendo poco a poco. El segundo paso me dice que yo, Giselle, ya llegué, entré, el poder superior me abraza. En el tercer paso, yo confié ya en Dios. Ya lo dejé que gobernara mi vida. Ya puse mi vida, puse mi historia, puse que Él me examinara desde el vientre de mi madre, que Él me abrazara, que Él me alzara ese poder superior. Como dice mi compañera, el cuarto paso ya comencé a escribir, a aceptar, a sacar. Por eso les pido a los que están oyendo, como lo dijo nuestra compañera Gloria, hay un teléfono, hay una oficina, hay grupos a nivel de Costa Rica, esto es mundial. Es una enfermedad que ahora es alcoholismo, drogas y más. Tenemos hijos, tuvimos padres, tuvimos cónyuge, hermanos, un vecino, un primo, etcétera, una amiga, un amigo, un conocido. Esta hermandad no funciona. Funciona, como dice nuestro programa, hay que trabajar, hay que quedarse, hay que indagar. Ya como lo hemos
a nivel de mundial, es una enfermedad, es un contagio familiar, que ya entonces vienen las raíces laborales, del hogar, etcétera. Sí podemos, aprendemos una manera de vivir si nos quedamos sin Al-Anon. Un abrazo fraternal a la distancia a cada uno de ustedes. Gracias por la tolerancia. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias, Cinia. Este es un programa que no es religioso, es espiritual. Y cada uno de nosotros va encontrando un poder superior a su medida. A veces nos reconciliamos con ese Dios que nos enseñaron en la infancia, el catecismo, y entendemos que nos estaba medio perdidillo, pero es el mismo y nos reconciliamos. Otras veces hacemos cambio total, ¿verdad? Cada una y cada uno de nosotros tiene el derecho de encontrar el Dios a su medida. Y es muy bonito en la literatura cuando nos dicen, sobre todo para las personas que no tienen una creencia específica, cuando decimos, el poder superior es mi grupo, porque ahí hay personas con una conciencia mayor que la mía sola, y mis compañeras y mis compañeros de grupo me pueden ayudar. Entonces, reparamos el daño que hemos hecho a través del cambio de actitudes, comprendemos y estimulamos a nuestro familiar alcohólico y adquirimos un nuevo entendimiento de lo que es la comprensión de la enfermedad, y adquirimos para nosotras mismas y quienes conviven con nosotras una nueva y saludable forma de amarnos y de amar sin ninguna condición. Le damos gracias una vez más a Radio Sideral por este espacio que nos cede mes a mes, y también le agradecemos mucho a ustedes, queridas y queridos radioescuchas, por su atención. Los animamos a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con enfermos alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información nos puede llamar al 22 22 82 59, 8957-8456 por WhatsApp, Telegram o llamada directa, y también puede enviarnos un mensaje a nuestra página de Facebook, que nos busca como Al-Anon Costa Rica. Y para finalizar, le voy a pedir a Cinia que nos haga la oración de la serenidad, y nos escuchamos el último sábado del próximo mes. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver